Buenas tardes. En los sótanos de la oficina de los pesos y las medidas, en Sèvres, al lado de París, se encuentra desde hace muchos años un pedazo de metal en una atmósfera controlada debajo de 3 jarras de cristal. Y ese trozo de metal hecho de iridio y platino representa el estándar de lo que es 1 kilo. Cualquiera que quiera pesar 1 kilo tiene que conseguir que ese peso sea igual al peso de este metal. Por desgracia, para el cerebro no tenemos un prototipo. No hay ningún modelo estándar que nos diga cómo tiene que ser el cerebro ideal. No está metido en ninguna jarra de cristal, en ningún instituto de investigación. Y entonces, ¿cómo definimos qué es lo normal? Seguramente todos se consideran normales, ¿no? ¿Hay alguien que no se considere aquí normal? Pues seguro que hay alguno que no lo es. Pero todos nos vemos a nosotros mismos como gente normal. ¿Y cómo definimos esa normalidad? Hay muchas maneras, pero la más habitual es definirla con lo que llamamos las curvas de Gauss. De manera que si estoy más o menos en el centro, en el promedio, en lo más frecuente, pues me puedo considerar normal. Si me voy un poquito, me desvío un poquito de esa media, sería un poco rarito. Si me desvío más, ya soy descaradamente raro. Y luego hay aquellos que no sabemos ni siquiera si existen de los raros que son. Claro que eso de definir la normalidad porque sea lo más frecuente, no sé si siempre es lo mejor. Nosotros, por ejemplo, utilizamos este tipo de medidas pues, para definir la inteligencia, la cognición, que es lo que yo estudio. Entonces, lo que está más o menos en el promedio es lo que definimos como una inteligencia normal. Hay gente que se va un poquito más allá, son los superdotados, los genios, y hay gente que se va un poquito más hacia el otro lado, y a esos les consideramos discapacitados. Y hoy vamos a ver qué es esto de considerar a la gente discapacitada, o a lo mejor simplemente diversa. Porque a veces, como decía, el estar en ese promedio, el ser lo más frecuente, no hace que sea lo mejor. Y lo sabemos. Tenemos claros ejemplos de que muchas veces esas conductas tan frecuentes, por ejemplo en nuestra política, desde luego no son las mejores. Nosotros entendemos un comportamiento como normal, lo definimos como normal, simplemente porque no es anormal. Y los humanos detectamos muy rápidamente qué es lo que no nos parece normal. Enseguida, cuando vemos a alguien haciendo alguna cosa extraña, lo detectamos muy fácilmente. Lo vemos en estos dos ejemplos. Seguro que todos habéis visto la película Mejor Imposible. Esa persona, que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, bueno, a lo mejor podía parecer normal al principio, pero enseguida, en cuanto empezaba a actuar, nos dábamos cuenta de que algo no iba bien. O en la película del premio Nobel de Nash, Una mente maravillosa, también detectábamos que había algo raro en esa persona. Hay otras personas que son igualmente raras, incluso diagnosticadas de patologías claras, y sin embargo, nadie les ha considerado raros. Han llegado a gobernar países e imperios. Si nosotros miramos al cerebro, de hecho, no vemos tantas diferencias. Yo no podría distinguir el cerebro de Hitler del cerebro de cualquiera de los que están aquí. No hay ningún signo que yo pueda ver a nivel macroscópico que me demuestre que ese cerebro está enfermo. Solamente en casos muy avanzados de enfermedad es cuando empezamos a detectarlo a este nivel. Incluso gente que es igual desde el punto de vista genético, como los gemelos, después resulta que cuando analizamos su conducta se separa muchísimo. Empiezan muy parecidos, pero cada vez se van separando más. ¿Y eso por qué sucede? ¿Qué es
lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos hace ser a cada uno de nosotros los que somos? Pues esa diferencia está aquí, está en el cerebro. ¿Y por qué, si son iguales nuestros cerebros? Pues porque la diferencia no está en ese nivel macroscópico, la diferencia está mucho más en el interior de nuestro cerebro, en el interior de algo que don Santiago Ramón y Cajal llamó el bosque neuronal. ¿Qué es el bosque neuronal? Nuestro cerebro, como veis en ese dibujo tan maravilloso, es un intrincado bosque de neuronas que se comunican entre sí mediante energía electroquímica. Y esa comunicación neuronal, esas ondas eléctricas que viajan a través de nuestro cerebro, cuando llegan de una neurona a otra, liberan unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Según el neurotransmisor que se libere, nos vamos a poner contentos o nos vamos a poner tristes. Cuando vemos a nuestro novio, lo que liberamos es dopamina, y esa dopamina nos pone contentos, nos produce placer. Pero si estamos tristes o estamos obsesivos, estaremos produciendo la liberación de otros neurotransmisores que son los que van a producir ese efecto. Al final, el cómo vemos nosotros el mundo, el cómo actuamos, esas diferencias en la conducta de cada uno, el que uno sea más social o el que uno sea más tímido, dependen de esa organización cerebral. Dependen de cómo esas neuronas están hablando entre sí. Dependen de esa sinfonía que es la música de nuestro cerebro. ¿Qué sucede si ese cerebro cambia? Pues que nuestra manera de ver el mundo también cambia. En esta imagen veis a la derecha una serie de cuadros. En el primero vemos un gato, claramente. Estos cuadros los pintaba un pintor que se llamaba Louis Bouin. Louis Bouin pintaba gatos antropomórficos, era su especialidad. Pintaba gatos tomando el té o gatos leyendo el periódico. Pero en los últimos años de su vida empezó a desarrollar una esquizofrenia. Y los cambios cerebrales que sufrió durante esa enfermedad empezaron a cambiar su visión del mundo. Y veis que a medida que vais hacia la derecha y hacia abajo, esos gatos dejan de ser gatos. Así es como él los veía. O en la imagen de la izquierda vemos que el autorretrato de una persona con demencia va degenerando, va deteriorándose a medida que se deteriora su cerebro. Los cambios que está sufriendo ese cerebro están cambiando su manera de ver el mundo. En esta imagen vemos una de las tareas que nosotros utilizamos en el laboratorio. Nosotros pedimos a las personas con discapacidad intelectual, con trastornos cognitivos, que reproduzcan estas imágenes. Aquí veis una H compuesta de H's pequeñitas, una S compuesta de H's pequeñitas. Tenemos esas dos formas de hacerlo, contingente o no contingente. Fijaos, cuando yo pido a dos personas, una con síndrome de Down y otra con síndrome de Williams, que son dos problemas de discapacidad intelectual en los que de verdad que a nivel macroscópico en el cerebro no vemos tantas diferencias, lo que me encuentro es que la persona con síndrome de Williams es capaz de ver las Y que forman esa D grande, pero no ve la D. En cambio, la persona con síndrome de Down no ve las Y pequeñitas, solamente ve esa D grande. Ahí no tengo unas diferencias tremendas en el cerebro y, sin embargo, la manera de verlo es completamente distinta. Eso también pasa cuando yo sufro un accidente cerebrovascular. En la imagen de la izquierda, lo que vemos es un dibujo hecho por una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular y que de repente no ve la mitad del mundo. A la derecha es un artículo en el que los investigadores pudieron demostrar una relación directa entre la toxoplasmosis y un cambio en la conducta de la persona. Y de hecho eso pasa incluso en roedores. Tenemos ahí un roedor que, como veis, está en plan el ratón, super ratón, enfrentándose con el gato. ¿Por qué pasa eso? Pues porque tiene una infección de Toxoplasma gondii. ¿Y qué hace el toxoplasma? El toxoplasma, para vivir, necesita terminar en el estómago del gato. Entonces, ¿qué hace? Usurpa el cerebro de ese ratón y inactiva las regiones que tienen que ver con el miedo. Entonces, el miedo
desaparece y el ratón se pone delante del gato para que se lo coma. Y así el toxoplasma puede sobrevivir. Muy ecológico todo, pero el pobre ratón es el que acaba muerto. Lo mismo nos pasa con algunos fármacos. En el Parkinson, muchas personas que se medican para el Parkinson curan sus síntomas, pero en cambio empiezan a desarrollar juego patológico, empiezan a desarrollar ludopatías. Todos estos cambios se deben simplemente a cambios en el cerebro. Y esos cambios cerebrales que son patológicos también suceden para diferenciarnos los unos de los otros. ¿Y cuándo suceden? Pues suceden durante toda la vida a través de los cambios que se producen en el cerebro. Esos cambios son más importantes cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños tenemos que construir nuestro cerebro. Y para construir ese cerebro, nuestros genes y el entorno están trabajando conjuntamente para generar quiénes somos al final. Y aunque a nivel macroscópico pues las regiones parecen muy parecidas, sin embargo, nuestra manera de enfrentarnos con el mundo, nuestra manera de actuar con el mundo, es muy diferente. Lo más curioso es que a pesar de lo diferentes que somos, no nos gusta la diferencia. La diferencia nos asusta. Y hay trabajos que demuestran que cuando a uno le muestran una facies, una cara de una persona de otra raza, con una expresión emocional, no somos capaces de reconocerla de la misma manera que cuando es alguien de nuestra raza. No solo eso, sino que se activan regiones cerebrales, que están ahí en amarillo, que tienen que ver con el miedo. La diferencia nos asusta. Y esa diferencia la intentamos evitar. Por ejemplo, en los colegios. ¿Qué hacemos en los colegios? Uniformidad. Todos iguales. Cuanto más iguales, mejor. Nuestras fábricas de gente siguen siendo al estilo victoriano, intentando que todo el mundo salga con las mismas competencias al mismo nivel. No nos gusta la diferencia. ¿Qué hacemos? Le ponemos etiquetas, porque así nos sentimos más tranquilos. No, es que es autista. No, es que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Le ponemos la etiqueta y ya parece que nos quedamos un poco más tranquilos. O les apartamos. Y aquí veis una campaña que se hizo para intentar reducir los sesgos y los estereotipos de raza, en la que la maniobra que se hacía era poner una cara parecida, familiar, para que la gente se sintiera más cómoda. ¿Qué problema tiene eso? Pues que ponemos esa etiqueta de discapacidad a mucha gente que aporta mucho talento. Porque una de las cosas que sabemos es que, de hecho, las personas que tienen otras capacidades muchas veces tienen talentos que no tenemos nosotros. Y hay algunos psicólogos que incluso dicen que la psicopatología está ahí porque aporta otros valores. Esta es Aida y este es su hermano Sergi. Aida y Sergi son dos personas que tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. A Aida y Sergi les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho moverse, su vida es un esfuerzo constante. Aida hizo conmigo el trabajo de máster, el trabajo de fin de máster. Fue la única de su promoción que obtuvo premio extraordinario. Hizo una contribución científica que está publicada en una de las mejores revistas de ciencia del mundo. Sergi es informático también y aquí está construyendo desde cero una máquina que se llama Tecnoarcade, una máquina recreativa. Hay empresas que ya se lo han creído, hay centros que ya se lo han creído y están contratando, como SAP, gente con autismo, porque esas personas aportan valor. No lo hacen porque pobrecitos, qué pena nos dan, es que es injusto que no tengan trabajo. No, lo hacen porque la excelencia se consigue a partir de la diversidad. Entonces, mi colofón, mi moraleja, sería que
dejemos de poner etiquetas. Dejemos de poner etiquetas y dejemos que sea cada una de esas personas la que se ponga su propia etiqueta. Solamente puedo decir que el problema de la diversidad no es tal. El problema de la diversidad está aquí, en cada uno de nuestros cerebros, y ahí también está su solución. Muchas gracias.